Bueno, mis hermanas, buenas noches y bienvenidas una vez más a este estudio de las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Recordemos que estamos estudiando las enseñanzas de la ley y el evangelio y en esta ocasión vamos a ver la ley de Dios. Entonces, este pertenece a la lección número 2 y vamos a iniciar con una oración. ¿Listo? Muy bien. Vamos orando. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicar a nuestras vidas y a las vidas de nuestro alrededor, para que la gloria sea únicamente tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Y muéstranos nuestro pecado y muéstranos a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanas. Entonces tenemos 3 objetivos para esta lección número 2. Y el principal objetivo es que podamos entender el significado práctico de los 3 tipos de leyes de la Biblia. Vamos a ir complementando también con lo que vimos en el video y también las preguntas. El segundo objetivo es conocer y explicar las 2 enseñanzas principales que tiene la Biblia y cuál es ese propósito principal de la ley de Dios. Y el tercer objetivo es que expliquemos y conozcamos la importancia de la obediencia activa y pasiva de Jesús a toda la ley de Dios. Todos estos objetivos queremos estudiarlos y profundizarlos porque sabemos que la Biblia es el principal instrumento que nos guía y que en ella encontramos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y también cuáles son los 3 tipos de leyes, cuál es el propósito principal de la ley. Hoy vamos a profundizar más en la ley. Muy bien, para tener una sesión exitosa, una clase exitosa, queremos venir preparada siempre, puntualidad y respeto por el tiempo para todas, escuchar y esperar su turno para hablar y el buen uso del chat, que lo estamos manejando muy bien, correctamente. Vamos entonces ingresando un poco más ya para repasar las preguntas que enviamos como en el chat, las 3 preguntitas vamos a ir repasando, pero antes de ingresar ya al repaso, quiero saber qué comentario tienen o alguna duda acerca del video que vimos para esta clase. Pueden compartir con confianza y alzar su mano o desactivar su micrófono también. Y buenas noches también a Karina, bienvenida. La veo aquí. Buenas noches, sí, con todos, muchas gracias. Ok, bienvenida Karina. Veo la mano de Noralba. Cuéntenos, Noralba, ¿qué le pareció? Muy ¿Qué buenas tiene noches para comentarios? todos. Ujú. Bueno, a ver, la verdad se me dificulta un poco entender. O sea, he ido poco a poco entendiendo lo que significa ley y evangelio, ya que al principio de la clase expresé que no era de las personas que repasaba mucho o escudriñaba la palabra, ¿cierto? Entonces, la verdad, entonces se me ha dificultado un poco entenderlo, porque me he basado más como en los evangelios, en leer historias, en leer las parábolas del Señor, pero ya cuando uno entra a mirar lo que significa ley, evangelio, o sea, este tipo de cosas, este tipo de lecciones, de pronto se me dificulta un poco en entenderlo, pero poco a poco lo he ido entendiendo. Y espero que hoy o sea, se me puedan, o
sea, puede aprender lo que en el fondo tengo como duda. Sí, muchas gracias, Noralba, por sus comentarios y su sinceridad, porque estamos para aprender también. ¿Alguien más que quiere compartir algún comentario acerca del video? Puede hacerlo con confianza. Okay. Aura, le escuchamos. O sea, según el video, las leyes más que todo se hacían era en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ujú. Se regían en ese tiempo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo esto cambió, porque la salvación viene por obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las Sí, leyes cambiaron. sí, muchas gracias. Entendí. Gracias, Aura. Sí, lo vamos a ir profundizando, cómo queremos utilizar la ley y el evangelio en nuestras vidas y también con los demás. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Oh, ya. Ok, vamos a avanzar con la primera pregunta que justamente compartimos como tarea para el día de hoy. Y nos dice cuáles son los 3 tipos de leyes. En el video mencionó los 3 tipos de leyes y queremos saber cuáles son esos 3 tipos de leyes. Aura quiere participar, veo su mano levantada. Sí. ¿Sí? ¿Quiere participar en esta pregunta? Ajá. Ley civil. Ley civil, Ya, muy bien. ley ceremonial y ley moral. Ya, muy bien. Efectivamente, entonces vemos 3 tipos de leyes, ¿no? En el video y vamos a ir profundizando un poco más. La ley civil, la ley ceremonial, la ley civil nos dice que era para lo y les decía cómo manejar su gobierno. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí la escuchamos, pastora. Sí, la escuchamos. Muy bien. Entonces, la ley civil era justamente dada para el pueblo de los israelitas en el Antiguo Testamento y era una manera para manejar el gobierno, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo cuando fue escrita en Deuteronomios 17, nos hablaba acerca de las leyes que fueron dadas para el rey. Entonces, la ley civil enfocaba en dar leyes para los reyes de ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego vemos la ley ceremonial y la ley ceremonial nos dice que regía la adoración del pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, las personas que estaban, los israelitas recibieron leyes que tenían que llevarse a cabo para el pueblo de Israel y que los fue dado, ¿no? Para que se cumpliera como Dios lo había dicho. Entonces, recordemos que estas ceremonias que realizaba el pueblo era para adoración y que también señalaba a Cristo, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso lo vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 16, cuando celebraron el día de la expiación. Entonces, ahí los israelitas estaban realizando varias ceremonias que era como un símbolo de adoración del pueblo, ¿no? La misma que señalaba a Cristo. Luego de ello también vemos la ley moral. Y la ley moral
dice que es para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, vamos a regresar a la ley civil y a la ley ceremonial. Está enfocado como para el pueblo de Dios, el pueblo de los israelitas del Antiguo Testamento. Muchas de ellas ya no son aplicables para el día de hoy, porque mencionábamos que en la ley civil era manejar exclusivamente maneras de manejar el gobierno, cómo van a manejar el gobierno en el tiempo de los israelitas. Y la ley ceremonial, cómo ofrecían ceremonias para adorar, ¿no? Adorar el pueblo de los israelitas adoraban a Dios a través de ceremonias que les era impuestas en ese entonces, ¿no? Pero en la ley moral, eso aplica para todas las personas de todos los tiempos. No es solo para las del Antiguo Testamento, sino para todas las personas de todos los tiempos. Y aquí vemos los 10 mandamientos. Algunos de los 10 mandamientos lo aplicamos dentro de la ley moral, como por ejemplo, el mandamiento que nos dice no robarás, ¿ya? Entonces, este mandamiento o esta ley de no robar nos dice que queda prohibido, Dios está indicando que es prohibido robar y también en el Éxodo, cuando fue dado los mandamientos a Moisés, se dio este mandamiento. Entonces, la ley moral no es dada para todas las personas de todos los tiempos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, y para nosotros también nos es dada la ley moral. ¿Tienen alguna duda acerca de las 3 tipos de leyes? Pueden dejarme saber con confianza. Creo que hasta ahí todo está muy claro, profesora. Muy bien, muchas gracias, Noralba. Entonces, seguimos avanzando. Y nos dice la siguiente pregunta, una vez que hemos visto, recordemos que estos son los 3 tipos de ley, ¿no? Ahora vamos a ver los 3 propósitos de la ley. Entonces, vamos a diferenciar 3 tipos de ley y 3 propósitos de la ley, ¿ya? Son 2 palabritas. Ahora dice, ¿cuáles son los 3 propósitos de la ley? Y Noralba, la escuchamos. Bueno, tenemos el propósito del freno, del espejo y la guía. Nos dice Muy que el bien. propósito de la ley es activarte como un espejo, que lo encontramos en Romanos 3:20, ¿cierto? También en el video vi que la ley sirve para reconocer el pecado. Ahí es donde entendí mucho más a qué se refería la ley. Cuando me dice que es reconocer el pecado. Dice que la ley nos muestra nuestro pecado para que veamos nuestra necesidad en el Salvador. Entonces yo ahí entiendo, o sea, por naturaleza somos pecadores, ¿cierto? Entonces, es el pecado el que, o sea, suena como irónico, pero según esto es el pecado el que nos acerca a Dios, o sea, es esa necesidad de ir a buscar al Señor para que esos pecados sean borrados. También copié la ley como guía. Dice que solo se explica a los creyentes porque solo los creyentes quieren dar gracias a Dios por su gran amor. O sea, yo pienso que aquí la ley de la guía, o sea, solamente sería para los creyentes, porque somos nosotros los que tenemos esa necesidad de dar gracias a Dios por su amor inmerecido, ¿cierto? Por ese amor inmerecido que, como dice su palabra, no lo merecemos. Y me guía a dar amor al prójimo y a Dios. También copié que la ley me guía en cómo mostrar amor a Dios y a nuestro prójimo. Y la ley me muestra que no soy perfecto, pero que la obediencia de Jesús me da lugar a una relación perfecta con Él. Sí, muchísimas gracias, Noralba, por sus comentarios. Y
en efecto, queremos ver cómo los 3 propósitos de la ley nos ayudan, más bien son un beneficio, ¿no? Y sí, justamente lo nombró ya Noralba, y uno de ellos es que uno de los propósitos principales es que actúa como un espejo, y justamente actúa como un espejo porque nos va a mostrar nuestra vida, nuestra manera de vivir. Así como cuando miramos a un espejo, entonces podemos ver nuestras fallitas, si estamos despeinados, si estamos con lagañas, entonces nos muestra cómo estamos. La ley de Dios también actúa como un espejo en nuestra vida para mostrarnos nuestros pecados. Entonces, ese es el primer propósito de la ley. Luego, nos dice que actúa como freno. Y es muy importante también ver esta comparación como el propósito de la ley es frenar. Entonces, sabemos que un freno de un auto va a frenar. Entonces nosotros presionamos el freno y podemos evitar muchas cosas como pasar un semáforo, pisar algo. Entonces el freno nos ayuda a detener en sí el vehículo, ¿no? La ley de Dios, el propósito de la ley actúa como un freno porque frena nuestra naturaleza pecaminosa con amenazas de castigo, para que pensemos 2 veces antes de seguir nuestros impulsos más pecaminosos. Entonces, nos frena también la ley de Dios, ¿no? Y también el tercer propósito de la ley es que nos guía. Entonces, la ley también nos sirve como una guía, y lo decía justamente para los creyentes. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros que sabemos una vez que la ley no es mala, sino que más bien nos ayuda a mirar nuestros pecados, nos ayuda a frenarnos también. Entonces, como creyentes queremos ser guiados, seguir esta guía como agradecimiento a Dios. Más bien queremos cumplir la ley como gratitud, como un resultado de gratitud. Entonces queremos no robar, honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Entonces eso, los mandamientos nos sirven como una guía, y lo queremos nosotros como creyentes hacerlos no para ganar algo, sino para agradecer a Dios por su amor, por su perdón que nos ha dado. Entonces, en la ley encuentro buenas obras para hacerlos por gratitud. No queremos cumplirlas para ganar algo, sino que la ley encontramos buenas obras para hacerlos por gratitud, como resultado de gratitud. Noralba, le escucho. Profe, algo que me llamó la atención y que pues no sabría cómo explicarlo a la hora de decirnos el freno, espejo y guía, en la parte de abajo, entre paréntesis, mostraba todos. O sea, esto quiere decir que no hay excepción, o sea, eso es para, como dice la palabra, para justos e injustos. ¿Quiere decir eso? ¿O qué quiere decir todos? Sí, muy buena pregunta. Entonces, la guía en sí, no vamos a decir que solo es dado para los creyentes, ¿ya? Porque queremos hacer buenas obras, sino que también hay varias personas que no son creyentes y pueden hacer buenas obras también, y lo hacen. Y muchas de esas buenas obras, por ejemplo, fundaciones, ayudan al prójimo, ayudan, y así no sean creyentes, entonces ellos muestran sus buenas obras, ¿ya? Pero hay que mirar la diferencia, que quizá ellos van a hacer buenas obras para ser reconocidos, para ganar algo, mientras que los creyentes, y como creyentes queremos hacer buenas obras por gratitud, por agradecer a Dios por su perdón, por su amor para nosotros. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. A usted, Noralba. Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Y
queremos enfocarnos en el versículo de Romanos 3:20 y dice, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Y vamos a leer ahora Romanos 3:20 y analizar cuál es el propósito principal de la ley. Entonces, a una voluntaria que me ayude leyendo el versículo que está en la pantalla. Yo le leo. Ya, Norma, bienvenida y buenas noches, Norma. Buenas noches, bendiciones. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Romanos 3:20. Ujú, muy bien, este es un versículo que nos va a ayudar mucho a entender, ¿no? Y, ok, voy a sacar mi lápiz por acá, que me gusta subrayar aquí. Entonces, este versículo nos ayuda a entender cuán importante, como dice, por tanto, nadie será justificado. Recordemos que la palabra justificado es perdonado y podemos utilizar varios sinónimos. Entonces, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras. O sea, nadie va a ser justificado por cumplir obras que exige la ley. Nuestras obras no van a salvarnos. Si queremos cumplir tal cual como está en los 10 mandamientos, dice que nadie, absolutamente nadie, va a ser justificado. Más bien, mediante la ley, dice, o sea, la ley que son los 10 mandamientos, cobramos conciencia del pecado. La ley nos ayuda a ver nuestro estado pecaminoso. Recobra la conciencia del pecado que hay en nosotros, que mora en nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior que dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Es que la ley no es en sí mala. La ley a veces podemos mirar o interpretarla incorrectamente viéndole todo lo opuesto, ¿no? Pero la ley en sí no es mala, más bien la ley tiene un propósito, como lo dice Romanos, cobrarnos conciencia del pecado, mostrarnos como un espejo nuestros pecados, para que así miremos que nuestra condición está totalmente apartada de Dios. Somos enemigos de Dios y no tenemos esperanza alguna aquí cuando miramos los mandamientos no tenemos ninguna esperanza porque hemos transgredido, hemos violado la ley de Dios. Pero sirve para ayudarnos y prepararnos para escuchar más adelante las buenas noticias de Jesús, quien sí cumplió todo perfectamente en lugar nuestro. Entonces, la ley nos sirve para mostrarnos nuestra gran necesidad de un Salvador. Necesitamos urgentemente de un Salvador porque no hemos cumplido la ley de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente pregunta de repaso que dice, ¿por qué queremos entonces aplicar primero la ley antes del evangelio? Entonces, ¿quién quiere participar? Puede alzar su micrófono, desactivar su micrófono. Ahora, Norma, Guadalupe, Karina. Ok, Noralba, cuéntenos. ¿Por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? A ver, lo que te entiendo, o sea, como dijimos ahorita, la ley no es mala, ¿cierto? Como nos explicaste, la ley no es mala. ¿Por qué? Porque por medio de la ley tenemos la oportunidad, tenemos la opción de acercarnos al Señor. Entonces, cuando una vez nos acercamos al Señor, ahí recibimos el Evangelio, recibimos la palabra del Señor. O
sea, pienso pues, lo veo desde ese punto de vista. Sí, muchas gracias, Noralba, por su aporte. Milena, le escuchamos. Puede desactivar su micrófono ahora. Ujú. Pasa aquí con la pantalla. Buenas noches para todos. Bueno, ¿Cómo está, Milena? Muy bien, gracias. Bueno, lo que yo entendí de por qué queremos aplicar la ley antes que el evangelio en el video es que en la historia de el rico, cuando Dios le pregunta porque cumpliera la ley, él dice, no, yo lo cumplí todo. Y en el video decía que, bueno, él se estaba fijando en que él cumplía todo y Cristo le estaba pidiendo que se fijara más en él. Entonces yo digo que porque al aplicar la ley moral, yo me estoy mirando a mí mismo lo, entre comillas, correcto y bueno que yo puedo llegar a ser. Pero al mirar a Jesús, entiendo lo que soy, me confronta con mi naturaleza de pecado y debo buscar su misericordia. O sea, ya no voy a tener yo que por mis medios, haciendo la ley, estar como entre comillas a salvo, sino que necesito de Jesús y cuando voy a Jesús me doy cuenta de mi naturaleza de pecado y que sin Jesús no voy a poder lograrlo. Pues ese es mi punto de vista respecto a lo del video. Muchísimas gracias, Milena. Sí, efectivamente, una de las razones que queremos aplicar, ¿por qué queremos aplicar primero la ley? Es por nuestra condición natural, porque siempre queremos un poco de gloria y a veces decimos en ocasiones, yo soy buena persona, yo no he hecho nada malo, yo hice esto, yo acepté. Somos orgullosos y queremos un poco de gloria. Y pensamos que podemos hacer algo para merecer una parte del favor o el perdón de Dios. Entonces, a veces este orgullo es necesario que sea aplacado, ¿no? Es que sea aplastado. Entonces, necesitamos primero mirar la ley, necesitamos primero ver el espejo. Norma, cuéntenos, le escuchamos. Sí, así como, ¿verdad? Como nos está explicando usted esto, pastora, y como dicen las demás compañeras, es cierto, siempre queremos aplicar la ley o esto como es, cuando por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando estamos en pecado, aplicamos la ley, ¿verdad? Como freno, como guía, como espejo. Como freno, porque si estamos en pecado, nos va a guiar, ¿verdad? De que estamos haciendo algo malo. Como espejo, porque el espejo nos sirve para mirar nuestra naturaleza pecaminosa, qué pecado estamos cometiendo. Entonces, ya después que aplicamos la ley, como esto, la ley primero por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro pecado, entonces ya después venimos a aplicar el evangelio, ¿verdad? Ya cuando esa persona está afligida de tanto pecado, entonces aplicamos el evangelio para ya hablarle la palabra de Dios con amor. Así entendí yo en el video. Muchas gracias, Norma. Efectivamente, necesitamos primero mostrar en nuestras propias vidas y de la persona la ley primero. Entonces, vemos que no somos perfectos nosotros, no hemos cumplido perfectamente la ley de Dios como lo exige. Y cuando no vemos esa parte de que realmente necesitamos de un Salvador, necesitamos mirar primero la ley. Y también Dios necesita derribarnos para que apreciemos el evangelio. Cuando nuestro corazón ha llegado a Dios, nos confronta con su palabra, nos confronta con la ley, entonces Dios también nos da su dulce evangelio, ¿no? Luego de mostrarnos que no somos perfectos, que estamos totalmente apartados de Dios, entonces Dios está ahí nuevamente dispuesto a enseñarnos su amor, su parte amorosa, lo que es el evangelio. Entonces recordemos que nada depende de nosotros y necesitamos primero escuchar el mensaje de la ley que nos derriba, que nos aplasta.
Y para que así nosotros apreciemos y escuchemos el mensaje del evangelio, las buenas noticias de Jesús. Entonces, todo depende de la obra de Jesús y no la nuestra. Muy bien. Entonces, vamos a profundizar un poco más acerca de la ley, ¿no? Y la Biblia sabemos que contiene ley y evangelio. A veces podemos escuchar o quizás pensar que la ley solo se encuentra en el Antiguo Testamento y el evangelio solo en el Nuevo Testamento. Y a veces por eso decimos, no quiero leer el Antiguo Testamento porque solo hay ley, ley, ley. Entonces prefiero leer el evangelio. Pero la verdad es que en la ley y el evangelio se aplican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordando que la ley nos muestra nuestro estado pecaminoso, nos muestra nuestros pecados, mientras que el evangelio nos muestra a nuestro Salvador, nos muestra las buenas noticias acerca de Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, queremos mirar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe ley y evangelio. Y uno de los ejemplos que justamente mencionaba es que en la ley, por ejemplo, conocemos todas que existen los 10 mandamientos, ¿no? Que fue dado a Moisés en el libro del Éxodo. Entonces vemos parte de la ley, cómo fue dado los 10 mandamientos. Pero también vemos el evangelio. Y recordemos que cuando en Génesis 3:15 Dios dio la primera promesa de un Salvador, entonces vemos ya una buena noticia. Ya vemos el evangelio desde el principio de lo que era el Antiguo Testamento. De la misma manera, cuando leemos y nos enfocamos en el Nuevo Testamento, también encontramos ley. No se ha ido la ley. Y lo vemos cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, cuando predicó la dura ley, ¿no? Entonces vemos también esa parte de la ley en el Nuevo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento apunta al sacrificio de Jesús. Entonces el sacrificio de Jesús nos da el evangelio, nos cuenta las buenas nuevas de salvación. Entonces, tanto la ley y el evangelio van juntos, no pueden ir separados. Necesitamos aplicarlos a ambos, tanto la ley, tanto el evangelio, en nuestra vida. Entonces, esto, a medida que vamos estudiando, entonces vamos a ir identificando cuándo es ley, cuándo es evangelio y cómo vamos a aplicarlo en nuestra vida o a utilizarlo con demás personas. Y para ello es muy importante que entendamos siempre el contexto y a qué se refiere cuando hablamos del contexto. Es cuando leemos la Biblia, queremos entender el contexto de quién está hablando, también a quiénes habla y cuándo está hablando. Y un ejemplo de esto vamos a mirar en Mateo 10, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo que vayan y prediquen, ¿no? Que vayan y prediquen el mensaje. Y no era necesario, les dijo que no deba llevar dinero, que ellos iban a ir y que predicarían el mensaje, Dios estaría con ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos quizás verlo para la actualidad. ¿Será que si yo voy también de viaje a compartir el mensaje del evangelio, no debo llevar dinero? Entonces, no queremos interpretar o no quiere decir la palabra de Dios que nunca podemos llevar dinero. No está diciendo eso, más bien nos está enseñando que también va a ir con nosotros, porque si nosotros vamos a compartir el evangelio o los misioneros están yendo a otros lugares a compartir el evangelio, queremos aprender a confiar en Dios, pero no está diciendo nunca no lleven dinero a ese viaje. Más bien, esa es una manera en que queremos
entender el contexto de lo que estamos leyendo y cómo lo vamos a aplicar, porque al aprender a usar la ley y el evangelio correctamente, vamos a poder hacer uso y aplicarlo de la mejor manera, y eso queremos aprender también en este estudio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo acerca de lo que Mateo 10 estaba Jesús hablando a sus discípulos, ¿no? Y también en la lectura que envié como tarea a quienes lo pudieron leer, hablaba acerca de cómo Juan el Bautista y el rey Herodes tuvieron justamente este tipo de comunicación, ¿ya? Entonces, para los que leyeron, entonces vemos como Juan el Bautista aplicó la ley al rey Herodes. Recordemos que Herodes había tomado ilícitamente a la esposa de su hermano como suya, y esto estaba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces vemos como Juan el Bautista dijo, no te es lícito tenerla. Él estaba aplicando la ley, ¿no? Estaba aplicando la ley, y la ley debía mostrarle el pecado, como la ley estaba actuando como un espejo mostrando el pecado al rey Herodes. Entonces, vemos aquí cómo la ley está siendo aplicada como un espejo. Si el rey Herodes se hubiese arrepentido de su pecado, entonces Juan el Bautista dice que le hubiese mostrado inmediatamente el evangelio, inmediatamente a su Salvador Jesucristo. Entonces vemos cómo fue aplicada la ley, ¿no? Y estamos dentro del Nuevo Testamento. Muy bien. Es importante que aprendamos una vez más a identificar el contexto y aprender a hacer una aplicación correcta de la ley y luego el evangelio. Vamos a la siguiente parte de este estudio, y dice, identifique cuáles pasajes son ley y cuáles son pasajes del evangelio. Entonces vamos a participar, es una pequeña actividad, y vamos a identificar de lo que hemos estudiado. Hemos visto los tipos de la ley y los propósitos de la ley, y ahora queremos identificar. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar varias lecturas, varios pasajes, y queremos poner mucha atención para identificar. Este versículo es ley, este versículo es evangelio. Entonces, vamos ahora a hacer ya una pequeña actividad y calentamiento, así vamos practicando también. Y a medida que vamos practicando más con nuestra Biblia en casa, entonces vamos a poder entender y a diferenciar cuándo es ley, cuándo es evangelio. Entonces, ¿están listas? Voy a iniciar con la primera cita bíblica para ver si es ley o si es evangelio. Y pueden participar con confianza. Entonces, en Éxodo 20:14, vemos uno de los mandamientos de la ley que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué piensan sobre esta cita? ¿Es ley o evangelio? A ver, vamos a escuchar a Karina. Karina. En sí, justamente esta cita sería considerado como un ley, porque está dentro de los 10 mandamientos. Ya, muy bien. Y Karina, esta ley, ¿a qué tipo de ley pertenece? ¿Ley civil, ceremonial o moral? Perdón, no escuché. ¿Y moral? Ya, muy bien. Entonces, esta pertenece a la ley moral, porque también es para todas las personas de todos los tiempos. Muy bien. Gracias, Karina. Aura había alzado la mano y quiere participar para esta segunda cita, por favor. Ya, entonces leo. Dice, Levítico 5:15 dice, cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo,
peque con las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. ¿Qué piensa ahora? ¿Qué es ley o evangelio? Evangelio. Ya, ¿por qué piensa que es evangelio? Porque, o sea, no, es ley porque está hablando de una falta que cometió, ¿cierto? Exactamente, sí, es ley. ¿Y qué tipo de ley será? ¿Ley civil, moral, ceremonial? Es que yo estoy sin gafas, no la puedo volver a leer, por favor, me la lee. Claro, claro que sí. Dice Gracias. Levítico 5:15, cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda para su pecado o por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. Entonces, ¿qué tipo de ley piensa usted que es? Yo creo que es ley moral. Ya, ¿será que eso tenemos que seguir aplicando para hasta el día de hoy, para todos los tiempos de ofrecer un carnero, como nos dice aquí? No, sí, claro que no. Es una ley civil. Ya, es una ley en sí ceremonial, porque esto fue dado a los levíticos, sí, fue dado al pueblo de los israelitas y quienes tenían que presentar sacrificios delante de Dios para que su pecado fuese perdonado. Entonces, era una ley ceremonial que realizaba el pueblo de los israelitas, ¿no? Y en efecto, para el día de hoy ya no aplicamos, entonces ya no estamos obligados a cumplir esto porque nuestro sacrificio, nuestro cordero fue Jesucristo. Él cumplió todo ya perfectamente, entonces ya ahora ya no necesitamos matar o sacrificar algún animal porque Jesús ya fue ese sacrificio, Jesús fue el que cumplió este requisito de la ley, entonces nosotros ya no tenemos que cumplirla ahora, ya no tenemos que presentar al Señor un carnero sin defecto. Muy bien. Tengo la siguiente cita que se encuentra en Salmos 46:1 y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Qué piensa? Elizabeth, ¿quiere participar? Pienso que es evangelio, ¿Por qué? porque está diciéndonos que debemos tener esa confianza, esa seguridad, que Dios va a estar con nosotros siempre en alguna dificultad, en algún problema que tengamos, que podemos contar con Él siempre. Muy bien, sí, efectivamente es una linda promesa también y nos recuerda el evangelio de nuestro Salvador. Muy bien. Siguiente cita, Salmo 1:1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Qué piensan? ¿Es ley o evangelio? Noralba. Es evangelio, porque como sabemos, o sea, el evangelio son las buenas nuevas. Entonces Dios acá nos está dando una muy buena noticia, que siempre es ¿Ya? que bienaventurado el hombre que no andamos pues en compañía de malvados, porque al hablar, o sea, bueno, lo que dice pues, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Ok. Parece que este pasaje es un poco confuso. ¿Será que es ley o evangelio? Y la verdad es que no me van a creer, pero es ley. Y voy a explicar por qué es ley. Sí, a veces miramos solo la primera palabrita que dice bienaventurado, ¿ya? Entonces,
podemos pensar, es una bienaventuranza y las bienaventuranzas son como bendiciones, ¿no? Pero recordemos que aquí dice, el hombre, o sea, el ser humano que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores. Vemos entonces la palabra malvados, pecadores y blasfemos. Nosotros a veces hemos sido esto, malvados, hemos pecado contra la ley de Dios y también hemos sido blasfemos, ¿no? Inconscientemente a veces podemos estar actuando así. Entonces dice que el que no anda en compañía de malvados o el que no habla con pecadores y blasfemos o conversa con blasfemos, entonces es bienaventurado. Lamentablemente cuando miramos que sí, no somos perfectos, hemos violado, somos pecadores, está mostrando la ley, porque no hemos cumplido esto. En ocasiones por ahí hemos sido blasfemos o quizás violado de alguna manera alguna ley alguna ley que se encuentra en las leyes de Dios. Entonces, parecería que es evangelio por la palabra bienaventurado, pero la verdad es que es ley porque no hemos cumplido estos actos de blasfemia, la malicia o los diferentes pecados nos hacen mirar nuestro estado pecaminoso, nos muestra la ley, actúa como ley. Y efectivamente es moral. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy luchamos con esto, con la malicia, con la blasfemia. Entonces nos está mostrando, ¿no? La ley en sí como un espejo y que no hemos podido cumplir. Entonces, este salmo pueden subrayar, a veces parece confuso, pero la verdad que es ley moral. Muy Perfecto. bien. Gracias, Noralba, también. Siguiente cita se encuentra, este es del Nuevo Testamento en Romanos 5:8 y nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién quiere participar? ¿Es ley o evangelio? Elizabeth, ¿quiere participar? Sí, es evangelio, ¿no? Porque ahí está explicando el sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Sí, muy bien. Entonces nos muestra su amor aun cuando éramos pecadores. Efectivamente es evangelio. Muchas gracias, Elizabeth. Y vamos a la siguiente cita de Lucas 10:27, igual para identificar si es ley o evangelio. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vi hace un momento la mano de Milena. ¿Le gustaría participar, Milena? Sí, señora, ese es mandamiento. Ya, entonces vendría a ser ley, ¿correcto? ¿Y qué tipo de ley sería, Milena? Ese sería, no sé, tú con todo tu corazón, con todo tu alma. Esa es la ley moral. Ujú, correcto. Esa ley aplica para todos, para todas las personas de todos los tiempos. Muy bien. Han identificado muy bien, ¿ya? Excepto del salmo que estaba un poco confuso, pero está perfecto. Entonces, esta es una buena forma en que nosotros podemos ir leyendo en nuestras Biblias, subrayando e identificando. Es ley, es evangelio. Y muchísimo más qué tipo de ley es cuando nos topamos con la ley. ¿Será que este aplica todavía para todas las personas de todos los tiempos o solo es ley civil o ley ceremonial para el pueblo de los israelitas, ¿no? Que era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Muy bien. Entonces vamos a avanzar con la siguiente pregunta que dice, antes de hacer esta pregunta, creo que algunas de nosotras hemos escuchado en ocasiones
La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. ¿Ustedes creen que es así? ¿La obediencia trae bendición? ¿Esto es verdad? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Es verdad que la obediencia trae bendición? Ok, voy a escuchar ahora a Aura. Sí, yo sí creo que la obediencia trae bendición porque en la Biblia dice que el que honra a padre y madre, o obedece a padre y madre, tiene bendiciones. Yo sí creo que la obediencia trae bendición. Ok, gracias por su participación. Ya vamos a ir respondiendo. Mayreli, le escuchamos. Puede desactivar su micrófono porque no escuchamos. Bueno, que llegué tarde, pero era porque no podía entrar. Sí, la obediencia trae bendición, porque cuando nosotros obedecemos todo lo que está en la Biblia, lo que Dios nos dice, ¿verdad? De todas formas trae bendición. Lo que dijo la compañera, cuando nosotros honramos a nuestros padres, pues, eh, tenemos, como se dice, el que honra padre y madre, pues tendrá bendiciones, más bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y honramos a Dios, bueno, o cuando nosotros hacemos, por decirle, pues, que llega alguien y nosotros le damos que sí, amamos al prójimo, por decirle, pues, amamos al prójimo y siempre estamos pendientes de darle cualquier cosa, Dios nos los multiplica. Pero cuando lo damos de corazón, porque eso también lo ve Dios, ¿verdad? Porque nosotros a veces damos algo porque si vamos a darlo para que se vaya. Eso no, Dios no lo ve. Entonces, pero cuando nosotros nos quitamos algo de nosotros, ¿verdad? Y para darlo, entonces Dios nos los devuelve en multiplicación. Entonces, sí, sí es una bendición. Ok, muchas gracias, Mayreli. Entonces, vamos a ir profundizando y luego doy el paso a Noralba, ¿ya? Entonces, veamos si la obediencia trae bendición. Y podemos pensar que cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, ¿será que tenemos por lo general menos problemas? Entonces, tenemos por lo general menos problemas cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios. Y parecería que en un sentido sí vamos a tener menos problemas cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Como fue mencionado en el video, si no estamos, y esto es muy importante entender, a menudo, si una persona no está teniendo relaciones con otras personas, pues tiene una mejor oportunidad de tener una buena relación con su cónyuge, ¿ya? O cuando un hijo escucha los consejos de sus padres, tiene una mejor oportunidad también de cuando sea adulto, tomar mejores decisiones por el consejo de sus padres. Entonces, estamos viendo esta parte de aquí. Y también en 2 de Timoteo 3:12 nos indica que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y a qué se refiere esto cuando nos menciona de 2 de Timoteo? En ocasiones seguir los mandamientos de Dios también nos traerá dificultades. Entonces, Jesús promete a sus seguidores una cruz que debemos cargar también. Entonces, voy a regresar nuevamente a la pregunta de antes, que dice, la bendición trae bendición. ¿Qué puede decir Noralba respecto a lo que
hemos hablado un poco. ¿Será que trae realmente bendición, nos menora los problemas? La escuchamos. Pues yo lo que iba a decir fue una parte de lo que usted acaba de decir, o sea, yo todo lo resumo como en un ejemplo, o sea, imaginémonos un padre con dos hijos, ¿cierto? Donde Ujú, uno ujú. es muy obediente y el otro es muy desobediente. Y suele pasar que el que es desobediente le suelen pasar malas cosas. Es más aislado de su padre, no tiene una buena relación con su padre. En cambio, el hijo que es obediente le pasan cosas buenas y tiene una muy buena relación con el padre. Entonces, yo asimilo este ejemplo con esta pregunta, porque realmente sí, o sea, el que obedece al Señor, por ende, tiene una buena relación con su padre. Ujú, ujú. Muchas gracias, Noralba. Entonces estamos pensando, ¿será que la obediencia trae bendición? Y vamos a seguir profundizando. Parece que en un sentido, sí, sí nos trae como menos problemas, pero también nos trae dificultades en cuanto a cuando queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pero nuevamente queremos ver. ¿Será que nuestra obediencia trae una bendición más grande de una relación con Dios? ¿Qué piensan ustedes respecto a esta pregunta? ¿Será que nuestra obediencia puede traer una bendición más grande si nuestra relación es constante con Dios? Noralba. Yo tengo, o sea, hay muchas personas que dicen que yo creo en Dios. Entonces, yo les digo, o sea, todos creemos en Dios, pero ¿quién le cree a Dios? Entonces, los que le Ujú, creemos ujú. a Dios, o sea, por obvias razones, si tú le crees a tu Padre, si tú crees en todo lo que está escrito en la palabra, y una de las cosas es obedecer a la palabra, entonces, como amamos y como no conocemos al Señor, entonces vamos a obedecer su palabra. Entonces, ahí va a haber una relación muy genuina entre padre e hijo, ya que Él me conoce y yo le conozco. Ujú. Ya, muy bien, Noralba. Entonces, nuestra obediencia trae bendición y nuevamente la obediencia trae bendición y vamos a ver que en sí la obediencia que nosotros hacemos o que queremos o intentamos cumplir no nos va a traer bendición. ¿Por qué? Porque una obediencia requiere la perfección, requiere que seamos obedientes perfectamente. Por ende, nuestra obediencia no va a traer una bendición en sí. ¿Por qué? Y vamos a profundizar esto un poco más. Cuando Dios nos dio sus mandamientos, dijo, obedezcan, el que cumple, el que trata de cumplir toda la ley, pero falla en un solo mandamiento, equivale a que haya violado toda la ley. Nosotros, y que dice, el que cumple la ley tiene que ser perfecto, o sea, debe cumplirlo perfectamente. Nosotros no hemos obedecido perfectamente la ley de Dios como Dios nos exige. Pero miramos que hay alguien que sí cumplió perfectamente. Y Él es Jesús. Jesús dice que cumplió perfectamente en lugar nuestro. Es decir, su obediencia nos ha sido dada a nosotros. Y esa obediencia nos trae bendición a nosotros. Al no ser perfectos nosotros, como lo indica Santiago 2:10, no podemos ganar ninguna bendición. O sea, nuestra obediencia no es perfecta, entonces nunca vamos a poder llegar directamente con nuestra obediencia a obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sino únicamente por medio de su Hijo Jesús, el que obedeció perfectamente. Él sí fue obediente perfectamente y él fue el que ganó todas esas bendiciones para nosotros. Y en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de sus obras de la ley están bajo la maldición. Si queremos nosotros decir o pensar, yo
estoy cumpliendo las obras porque para tener buena relación con Dios, para recibir más bendición. Entonces, miramos lo que dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque ni uno ha podido cumplir perfectamente. Entonces, si tratamos de lograr tener una buena relación con Dios por nuestra propia obediencia, por nuestras propias obras, estamos perdidos, estaremos perdidos. Solo Jesús es el que obedeció perfectamente. Él dice que obedeció cada una de la ley que fue dada y lo cumplió perfectamente en lugar nuestro. De esta manera, Él nos otorgó las bendiciones. Entonces, tengamos cuidado con ese dicho. Si yo obedezco más, voy a tener bendición, porque Jesús fue el que obedeció perfectamente, no nosotros. Más bien, Jesús ganó esas bendiciones para nosotras y nosotras más bien queremos obedecer por gratitud, no para ganar algo, no para recibir más bendiciones o para tener una mejor relación con Dios o por estar en el cielo, sino por únicamente por lo que hizo Cristo y en gratitud queremos ahora sí obedecer. Entonces, más bien va a ser, somos bendecidas gracias a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, este dicho a veces puede confundir y no es bíblico cuando dicen tu obediencia va a traer una bendición. No, Jesús obedeció por ti y Jesús te da esas bendiciones. Ahora en gratitud más bien queremos nosotros vivir una vida que honre, que glorifica a Dios, pero no para ganar nada, porque Jesús ya ganó todas nuestras bendiciones. Jesús ya ganó nuestro principal propósito, que es la salvación. Muy bien. Entonces, aquí dice en esta pregunta, ¿qué relación tiene Jesús con la ley? Y queremos también profundizar esto. ¿Será que cuál es el enfoque que Jesús tiene, cuál es la relación que tiene con la ley? Y queremos pensar en, ¿tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Tenía que obedecer la ley de Dios? ¿O no era para él la ley? Noralba, Milena, veo la mano de Milena. ¿Qué piensa Milena? No, la ley no era para Cristo. Él decidió obedecerla porque si no la obedecía a él, ninguno de nosotros nos podíamos salvar. Jesucristo era perfecto, él no necesitaba esa ley. Pero debido a que nosotros íbamos a perdernos y no éramos capaces de obedecer totalmente a la perfección esa ley, él decidió obedecerla por nosotros para así eximirnos de eso. Muchas gracias, Milena, por su comentario. Tenía que Jesús obedecer la ley de Dios. Recordemos que Jesús, 100% Dios y 100% hombre, está aquí en la tierra, estuvo aquí en la tierra. Y como un hombre, tenía también que obedecer la ley de Dios. Él sí tenía que obedecer, pese a que tiene su naturaleza 100% Dios, 100% hombre, pero él está viviendo aquí en la tierra. Estuvo aquí en la tierra. Tenía que cumplir todo perfectamente en lugar nuestro, como un ser humano. A diferencia de nosotros, no hemos podido cumplir, no hemos podido obedecer la ley, pero Jesús sí obedeció. Y él también estaba sometido a la ley de Dios. Como un humano que estaba aquí en la tierra, también tenía que obedecer, someterse a la ley de Dios, al igual que en todos los seres humanos. Pero aquí hay una diferencia, que Jesús sí cumplió perfectamente. Y Gálatas 4:5 nos dice que cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, vemos que en el tiempo señalado Dios envió a Jesús aquí a la humanidad y que él estaba también sujeto a la ley.
no porque era el Hijo de Dios, no iba a obedecer la ley, sino que también él estaba sujeto a la ley. ¿Y para qué? Para que nos redimiera, para que él cumpliera todo, para que él nos justificara. Para los que estaban bajo la ley, entonces Jesús vino para cumplir esa ley, porque ningún ser humano lo había podido cumplir ni lo podrá cumplir, pero Jesús sí vino para cumplir la ley. Vino en el tiempo que Dios lo señaló, a fin de que por medio de él nosotros recibamos la adopción de ser llamados hijos o de ser hijos de Dios. Entonces, nosotros no hemos podido cumplir perfectamente, pero sí Jesús. Jesús fue nuestro sustituto al cumplir perfectamente, al vivir una vida perfecta en lugar nuestro. Entonces, no es que Jesús no debía obedecer, sino que él también, como en su naturaleza humana, tenía que someterse también a la ley que fue dado para los habitantes de ese tiempo. Entonces, Jesús también tenía que cumplir eso. Pero la gran diferencia es que Jesús sí cumplió, sí lo cumplió y lo cumplió en lugar nuestro. Muy bien. Entonces vemos la perfección, que Jesús lo cumple tan perfectamente, ¿no? Porque recordemos lo que dice Hebreos 14, capítulo 4, el versículo 15, dice que porque no tenemos un sumo sacerdote, recordemos que ese sacerdote es Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces tenemos a un sacerdote que es Jesucristo, que nos dice que aun cuando él fue tentado, de la misma naturaleza que nosotros, como lo señala aquí, él dice que tuvo que cumplir la ley, tuvo que vivir la ley, le fue dado la ley, aunque él no pecó. Para él también aplicaba la ley. Fue tentado de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Y esa es la gran diferencia. Por eso a él se le atribuye la perfección que nosotros no hemos logrado, pero que Jesús sí lo logró en lugar nuestro. Entonces, queremos recordar eso, que solamente por la perfección de Jesús, por el cumplimiento de la ley de Dios, nosotros tenemos paz con Dios, paz para con Dios, dice. ¿Y cómo nos beneficia esta obediencia de Jesús? Entonces, si nosotros no somos perfectos ni obedientes como Dios exige, Jesús sí lo hizo perfectamente. ¿Cómo nos beneficia esta obediencia de Jesús para nosotros? ¿Cómo nos beneficia? Tal vez alguien quiere participar. Noralba, la escuchamos. Pues yo digo que o sea, ¿cómo nos beneficia? O sea, que somos primero perdonados por Él, o sea, nuestros pecados son perdonados. O sea, esa gracia inmerecida que es el perdón. Entonces, ese es un beneficio muy grande que tenemos aquí en la tierra. Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Sí, gracias a lo que hizo Jesús al cumplir perfectamente. Y ahí vamos a ver en su vida activa, cuando estuvo aquí en la tierra, él cumplió perfectamente. Y esa perfección nos ha sido atribuido a nosotros. Entonces, su vida perfecta nos atribuye a nosotros, y como lo dice en Romanos, su vida activa nos ha sido atribuida a nosotros, y como dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia, y voy a ir subrayando para ir mirando esta cita, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, un solo hombre
ese hombre dice que vino a ser Adán, porque así como la desobediencia de un solo hombre, o sea, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, o sea, Jesús, muchos serán constituidos justos. Entonces, ahora vemos en esta cita que tenemos el expediente perfecto de Jesús como nuestro sustituto, como nuestro expediente perfecto. Y esto es una parte clave de nuestra salvación. Así como el pecado ingresó por un hombre que fue Adán, y muchos fuimos constituidos pecadores, también por la obediencia, y vemos aquí la obediencia de Jesús, de uno solo que fue Jesús, muchos serán constituidos justos. Entonces, vemos cómo Jesús nos atribuyó esa obediencia a nosotros. Y por causa de él, somos justos delante de su Padre. Entonces, queremos recordar que la obediencia de Jesús nos es atribuida a nosotros. Muy bien. Ok. Finalmente tengo este pensamiento que dice, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo en nuestro lugar nos da la justicia de Dios. Entonces, quiero nuevamente resaltar que Jesucristo obedeció, tuvo una obediencia activa y tuvo una obediencia pasiva. Su obediencia activa fue cuando cumplió perfectamente, cuando estuvo aquí en la tierra y cumplió perfectamente cada uno de los 10 mandamientos. Vemos una obediencia activa de Jesús. Y pasiva cuando Él está tomando nuestro lugar en la cruz. Aún ahí Él cumplió lo que su Padre había dicho. Y sus últimas palabras cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es que significa todo está cumplido. Esa es su obediencia pasiva. Entonces, Él está tomando nuestro lugar también en la cruz y está mencionando consumado es. Ya no necesitamos hacer nada porque Jesucristo lo cumplió todo, tanto en su obediencia activa, cumpliendo los 10 mandamientos, y pasiva a tomar nuestro lugar en la cruz, ¿no? Porque era necesario eso para que nuestros pecados sean perdonados y para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, dice. Entonces, qué bueno saber que estas obediencia activa y pasiva de Jesús nos dan la justicia de Dios, nos reconcilian con su Padre Dios. Entonces, 2 de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Entonces, vemos aquí parte de la obediencia activa, el que no cometió pecado alguno. O sea, mientras vivió Jesús en la tierra, Él no cometió ningún pecado. Tenía que obedecer la ley y lo obedeció en lugar nuestro, no cometiendo ningún pecado. Y por nosotros, Dios lo trató como pecador. En la cruz, Él tuvo que recibir un castigo muy fuerte. Muchos sabemos cómo Él recibió burlas, azotes, flechados cuando estaba siendo crucificado, porque Dios lo trató como un pecador, porque Él se hizo pecado por nosotros. ¿A fin de qué? De que recibiéramos la justicia de Dios, a fin de que seamos justificados delante de Dios. Entonces, gracias a todo lo que ha hecho Jesús, nosotros ya no tenemos que añadir nada a nuestra salvación, porque Jesús cumplió y obedeció todo perfectamente en lugar nuestro. Y la ley en sí nos ayuda a mirar eso. La ley en sí no es mala. Y para concluir esta parte de la lección 2, recordemos que ¿cuáles son las 2 enseñanzas principales de la Biblia?
la Biblia contiene ley y evangelio. Es muy importante que sepamos diferenciar el contexto de lo que es ley, de lo que es evangelio, y se aplica ahora para nuestra actualidad, qué tipo de ley es, y vamos a poder entonces identificar y aplicarlo correctamente. Pero es importante que ley y evangelio esté acompañadas siempre las dos. Y también ¿qué significado espiritual tiene para usted la obediencia perfecta de Jesucristo a toda la ley de Dios? Y terminamos viendo que la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, al cumplir toda la ley, al obedecer perfectamente la ley de Dios, nos trae salvación, nos trae paz para con Dios. Entonces, gracias a lo que ha hecho Jesucristo y por medio de todo lo que Él cumplió perfectamente, nosotros ya no tenemos que hacer nada más bien vamos a vivir llevando frutos de arrepentimiento en gratitud. Vamos a querer obedecer la ley de Dios y los mandamientos de la ley de Dios por gratitud y no para ganar nada, porque Jesús ya nos reconcilió con su Padre. Jesús ya ganó todo por nosotros, cumpliendo perfectamente. Entonces no queremos añadir nada más a la salvación, porque Jesús es el que ha hecho ya todo por nosotros. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, profesora, yo como entendí. Muy bien, espero que haya sido todo muy claro. Y si tienen dudas, igual podemos quedarnos después ya de terminar. Y bueno, vamos a concluir con una oración. Muy bien. Amado Señor, le queremos dar las gracias en esta noche por la oportunidad que nos ha brindado para estudiar su palabra y en esta ocasión, Señor, estudiar la ley, su ley, Señor. Gracias por dejarnos la ley y por ayudarnos a comprender que la ley en sí no es mala, sino que nos ayuda como un freno, como un espejo, como una guía, Señor. Y gracias también porque en la ley miramos que aun cuando no cumplimos perfectamente, Jesús sí cumplió en lugar nuestro. Lo obedeció perfectamente cuando estuvo aquí en la tierra y también cuando tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias a todo lo que ha hecho Jesús y al hacerse pecado en lugar nuestro y al caer todo el castigo sobre él, sabemos que nuestros pecados fueron perdonados gracias a su sacrificio. Y por todo ello, Señor, ayúdenos a recordar que en gratitud queremos vivir una vida agradable ante usted y también considerando los mandamientos en nuestra vida, no para ganar nada, porque ya creemos y confiamos que Jesús nos salvó. Ayúdenos más bien a recordar que queremos tener presente su ley como un acto de agradecimiento por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Le damos gracias y lo pedimos con mucha confianza de que somos escuchados por medio de nuestro único intermediador y salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanas, y voy. Oh, ok.